Sí. A ver, la verdad, hago un solo comentario y le doy la palabra al siguiente, pero me parecía bastante naif pensar que Maduro iba a aceptar un resultado electoral adverso a su candidatura, ¿no? Ujú. Me parecía muy naif, muy naif. Pero veamos a ver, ¿vos qué pensás, Alejandro Gómez? Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, un par de cuestiones, ¿no? Digamos, eventualmente las elecciones fueron tranquilas, más allá de lo que dice Alejandro, ciertamente, todo lo previo, todos los candidatos que vetaron, que prohibieron, que persiguieron. Ahora, hasta donde yo sé, el día de las elecciones, la gente fue, votó, pudieron votar. El tema es que después, ante un resultado adverso tan tremendo, ahí se habla de 70-30, el tipo dijo, bueno, listo, no mostramos el resultado, decimos que ganamos y que nos hackearon. Primero decían que el subsistema era inhackeable, era el más seguro del mundo, ahora dice que lo hackearon de Macedonia del Norte, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, las elecciones, o sea, yo no escuché que durante el día de las elecciones haya habido disturbios y tal. Yo creo que sabían ellos, o sea, el plan de ellos sabían, vamos a perder por goleada, vamos a hacer esto, que es lo que terminan haciendo. Ahora, yo no sé si están tan fuertes. A mí me parece que es la primera vez desde que está el chavismo en el poder y sobre todo del 2010, 2013, que es cuando está Maduro y se hace más fuerte y se radicaliza más. Yo creo que no se enfrentaron primero en la región, porque vos fíjate que antes los países de la región, viste, lo apoyaban, iban directa. Ahora, viste, están titubeando, no se pronuncian, o sea, los que no se pronuncian de alguna manera avalan lo que hizo, pero antes salían más fuertemente a convalidar, a apoyar, a decir que había un golpe de afuera, etcétera, ¿no? Y segundo o sea, que como que los noto más desbordados, porque hay mucha gente. Si el resultado es 70 en contra, hay mucha gente y además está la otra cuestión, que ya no tenés más que perder, porque, viste, se fueron los jóvenes, casi todos los jóvenes. La gente grande no se va a ir. Y entonces, bueno, viste, mucha gente yo escucho ahí que dice, bueno, yo me voy a quedar acá y voy a salir a la calle, voy a salir igual. Finalmente vas a encarcelar a 100, a 200, a 3 millones de personas vas a tener que encarcelar. Yo no sé hasta dónde, sin apoyo internacional. No digo que sea algo sencillo, ¿no? Pero tampoco, o sea, yo lo veo como asustado directamente a ellos, por más que puedan tener las ametralladoras y salir a matar gente, ¿no? ¿Irene? Bueno, yo creo que acá hay que hacer un análisis un poquito más profundo e irnos muchísimo más atrás, quizás irnos hasta Caldera para entender un poco el proceso, lo que está pasando hoy, ¿no? Yo opino igual que vos, Roberto, y creo que todos, que es una posición naif, una posición muy ingenua, pensar que dos cosas. Una, que por los votos se tiran las dictaduras, ¿no? Caen las dictaduras. Hay muy pocos ejemplos en el mundo donde se pueda hablar de una transición pacífica, ¿no? En general, a estos tipos no se los baja tan fácil, ¿no? Segundo, las armas. El pueblo está totalmente indefenso, totalmente desarmado y una de las propulsoras de esto fue Corina Machado en el 2012. De hecho, si ustedes lo pueden ver ahora, la están matando en Twitter porque están ahí, ¿no? Los tweets de ella del 2012, donde pedía el desarme de la población y que obviamente Maduro, bueno, el chavismo, el castrochavismo, lo convalidó en el 2012. Entonces tenés una población totalmente desarmada. Son muchos, obviamente sí son muchos, pero también del otro lado hay que pensar que Rusia, Irán y China han reconocido a Maduro. Y eso no es un dato menor. ¿Por qué? Porque el mayor acreedor de Venezuela hoy por hoy es China. Y China va a
preservar su fuente de repago, ¿no? Y a mí esto me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo porque los países no tienen amigos, tienen intereses. Y fíjate que incluso el año pasado se había permitido de alguna manera a Chevron, la administración de Estados Unidos, revierte este ban que tenía, esta prohibición que tenía para hacer negocios con Venezuela y por cierto tiempo, hasta recién, hasta hace un par de meses, volvían otra vez los contratos petroleros de Chevron con Venezuela. Hace 3 días, el 27, estaban negociando contrarreloj los contratos petroleros entre Trinidad y Tobago y Venezuela. ¿Esto qué significa? Que la triangulación está ahí y Estados Unidos no estaba haciendo ningún tipo de observación. Todo lo que yo estoy diciendo lo pueden encontrar en internet, todos estos contratos. Y eso es preocupante porque todos sabemos cómo se manejan las triangulaciones. Entonces, quien tiene el poder económico y quien tiene las armas, hoy por hoy es Maduro. Entonces era una posición totalmente naif de que lo iban a bajar con los votos. A mí me preocupa porque, dado los antecedentes históricos, hay muy pocas salidas al tema del castrochavismo en Venezuela. Y las pocas salidas que hay, es decir, vos lo ves en el mundo, ¿no? Cómo actuó Estados Unidos con Siria, cómo actuó con Libia, cómo actuó ¿cómo se llama? Bueno, los más Irán, importantes para mí, con Irán, con Afganistán, cómo se retiraron en Afganistán. Entonces a vos te dan como 3, 4, 5 opciones, de las cuales de las 5 te quedan como 2 para explorar, ¿no? Que una es que la cuestión se radicalice en Venezuela y que tenga que haber una intervención armada, no necesariamente en sitio, ¿sí? Podría ser desde Estados Unidos perfectamente, se pueden enviar drones y todo lo demás para forzar de alguna forma una salida de Maduro. Lo que yo no entiendo es cómo antes, teniendo esta información previa de que el 70% de la población iba a expulsarlo, ¿cómo no se negoció una salida que nos guste o no? Es la única salida posible para que un tipo deponga las armas, ¿no? Y se vaya del poder. Entonces, a mí incluso me preocupa la discusión naif a nivel internacional, poniéndolo como de izquierda o derecha o de comunismo. Esto no se trata de esto. Acá hay cosas mucho más poderosas y mucho más fuertes, en mi humilde opinión, que es las que se están discutiendo en Venezuela ahora mismo. A mí me parece que los sistemas autocráticos, estos que entran, digamos, aquí hay un problema con la democracia, básicamente. Y Hayek había trabajado en ese tema en un libro que se llama Nuevos Ensayos. Son una serie de conferencias que él dio. Y una es del año 73, que él se pregunta hacia dónde va la democracia. Y él distingue entre la democracia limitada y la democracia ilimitada, ¿no? No, la democracia y la democracia ilimitada. Entonces, claro, acá el problema es que vos tenés la posibilidad de que en los sistemas democráticos te entren los tipos a un gobierno usando la democracia para después destruir la democracia. Bueno, el caso de Hitler es obvio, ¿no es cierto? Pero tomemos otro caso, por ejemplo, el caso de Cuba. Cuba ya lleva ¿cuántos años? 60 y pico de años con una dictadura. Y no tiene apoyo de nadie directamente. Entonces, cuando Fidel Castro está en Sierra Maestra, yo no sé, yo tuve la oportunidad de
conocer a uno de los, ¿cómo se llama?, lugartenientes de él, que eran Camilo Cienfuegos, el Che, y, espérate, Uber Matos. Y Uber Matos, que escribió un libro que se llama ¿Cómo llegó la noche?, con quien estuvo en mi programa cuando estábamos en televisión, tenía el programa de televisión y después estuvimos hablando. Fidel Castro jamás dijo que iba a ser comunista. Después de un tiempo, estando en el poder, dijo que su movimiento era comunista, pero ellos no avisan, o sea, lo mismo que hizo Chávez en su momento. Chávez te decía que no, que él era un demócrata, que yo, y la gente entra como un tubo, y después, cuando vos votaste el comunismo, que no sabías que era un sistema autocrático, después no podés salir con el voto. La realidad es que a Hitler no lo sacaron con el voto, lo sacaron a los bombazos. A Mussolini le pasó lo mismo. El único caso que encuentro, no sé si Alejandro, los dos Alejandros pueden recordarme alguno, es el de la implosión de la Unión Soviética, con Reagan y Juan Pablo II. Thatcher no quería intervenir tanto, me parece, en ese momento. Pero, digamos, es el único caso que conozco donde una dictadura se desploma y, bueno, se cae el muro de Berlín, ¿no? Pero sin un tiro. Igual no terminó bien la historia, porque lo tenemos a Putin ahora, ¿no? Sí. Sí, sí. No, yo creo que no. A ver, el caso nuestro, Argentina, es un caso también por derrumbe. Se perdió la guerra de Malvinas, pero el régimen venía desgastándose. Pero me parece que es otra la naturaleza, ¿no? Pero es cierto lo que vos decís. Esto es lo grave. Vos, justamente Goebbels decía, lo bueno de la democracia es que se la puede destruir de adentro. Te pagan, te dejan hablar, te mantienen. Entonces él era diputado por el partido nazi y bueno, y hacía todo lo posible para destruirla, a la democracia, de la República Alemana, y lo logró, ¿no? Así que eso es así, es tal cual. Pero bueno, también vos tenés los propios, algo que dice, que también está en la teoría de la ciencia política, la idea de que los moderados, aquellos que deberían apoyar la democracia, no terminan apoyándola y adoptan o siguen alguna medida extrema en nombre de que después las cosas se van a resolver, ¿no? Entonces, eso es lo grave, ¿no? Los que digamos, hay un elemento absoluto de la democracia, ¿no? De la verdadera democracia, que es este tema de la libertad, y en el caso de las elecciones, la libertad de los candidatos, de poder presentarse, la libertad de prensa, todos esos elementos que tienen que ver con las libertades individuales y también colectivas, ¿no? Pero después, cuando llega el momento, bueno, pero aceptamos, por ejemplo, hay gente que está muy contenta con el modelo Bukele porque te resuelve el problema de la violencia, de la criminalidad o cosas así, y ahí está el problema, ¿no? Que se le ven todas las defectos a la democracia, y después cuando la estás perdiendo, porque los que no son democráticos la aprovechan y después cambian las reglas y se terminan quedando, entonces ahí empieza a ser se empieza a hacer lo mejor. En ese sentido, yo creo que ese es uno de los problemas, ¿no? Que la democracia requiere de vigilancia continua, y hay que estar atento. El otro tema, en el caso de Venezuela, ya que recién hablaban de la trayectoria de la democracia venezolana. A diferencia de la Argentina, los venezolanos también hablando, ¿no? Yo tengo familiares y tengo también conocidos venezolanos. Ellos lo que se sorprendían con respecto a los argentinos es que justamente como que estamos más inoculados contra el germen totalitario, esta idea absolutista, ¿no? Tenemos como vetos mutuos, ninguno de las dos partes puede ir por todo. Ellos, en cambio, con Chávez, se durmieron, pensaron que no era necesario ir a votar, pensaron que no era necesario vigilar en su momento, ¿no? Y también votaron a alguien que era golpista, porque no lo votaron, Chávez había participado de golpes de Estado y todo eso, y lo votaron. Entonces también ahí está el problema. Pero bueno, una vez que están, ¿se pueden sacar con los votos? Sí,
si hay un pacto previo, que es, en caso de perder, ¿a dónde nos vamos? Y eso es lo que no estaba aquí establecido. Pero el punto es, ¿por qué por qué voy a dar el poder? Más hace todo, no me importa. Si mi negocio es el narcotráfico, tengo ¿cómo se llama? Tengo el petróleo, y con eso me arreglo. No necesito gran cosa. Ujú. O sea, No, seguro, exacto. Tendría que haber condiciones que lleven a que la situación es insostenible. Una de esas es la gente en la calle, también continuamente. El nivel es altísimo de represión, pero tampoco puede llegar a ser un problema, que es lo que yo veo que es lo que está, pero que es penoso y triste. en Cuba pasó más o menos lo mismo, y Pero, digamos, se reprimen y no pasa nada. El otro caso es el de Chechescu, en Rumania. Ahí se levantó la gente, el ejército primero reprimió y después se dio vuelta, si yo mal no recuerdo, ¿no? Sí. En el caso de Chechescu. Sí. O sea, hubo un apoyo militar para derrocar a Chechescu, bueno, y a la mujer, ¿no? Bueno, Fue en la Navidad. Fue en Navidad, si mal no recuerdo. Claro, pero vos Sí. necesitas ahí grupos internos, o sea, esto Sí. obviamente dentro del propio régimen tiene que haber sectores que estén dispuestos a cambiar, pero eso entonces estamos hablando de cuáles son las condiciones que te llevan a salir. Sí, eso es así, como vos explicás, ¿no? A mí me parece que, y Alejandro, yo te dejo, me parece que Chávez y Maduro siguieron el modelo cubano. Agarraron a los militares, les pusieron buena guita, los hacen participar del negocio y tienen el poder, las Fuerzas Armadas de su lado. Sí, bueno, ya, el pueblo sin armas. No, a ver, salvo que vengan de afuera, tipo cuando Reagan, ¿te acordás? Invadió Panamá y lo derrocó a, ¿cómo se llamaba? El presidente, el dictador. Noriega. Noriega. No, A pero Noriega. Sí. Sí. ¿Pero qué? no era Reagan, creo que era Bush. No, Pero bueno, Reagan. no importa. Bueno, no me acuerdo. No, Bueno, ahora claro. puede ser que haya sido Bush. Puede ser, Puede ser Bush, que yo te sí, equivoque. Reagan fue Sí, no, sí. Barbados, una isla en Sí, Granada. sí. Granada, ahí está. Granada, claro, tenés razón. Sí. Pero, claro, lo que pasa es que tampoco Estados Unidos te puede estar metiendo en todos los países a poner orden en la democracia, ¿no? Porque a veces cada vez que se mete hace macanas. Mirá Vietnam. Sí, no, y de hecho también a mí esta cosa de que ahora nos despertamos todos y nos dimos cuenta de que el chavismo o que Maduro es un inconveniente para la democracia, pero desde el 98 que está esto, ¿no? Desde el 98. Ahora mismo, ¿cuántos países están comerciando directamente con países que son totalmente autoritarios? Totalitarios, mejor dicho, ¿no? Allá los petroleros, en los estados petroleros, no impera una democracia, no impera, ya no te digo democracia, no impera, no hay atisbos de libertad. Y sin embargo, ahí se comercia y no hay ningún problema. Ahora mismo, la cantidad de intereses hundidos que hay en Venezuela, con muchos mercenarios, porque no son empresarios, hacen que el sistema esté blindado. Por eso es que es tan importante a la primera nomás, al primer atisbo de algún tipo de autoritarismo, hay que reaccionar inmediatamente, porque es como vos decías, Roberto, cuando te penetra la democracia utilizando los elementos de la democracia, es la ranita que te la van hirviendo de a poco. No te vas dando cuenta que te van quitando las libertades. Y para cuando querés saltar, es imposible. Es imposible. Y sobre todo si no estás armado. Porque a ver, que te vas a la calle, ¿cuántos mártires, cuánta gente está dispuesta a morir fuera? Los sacó Estados Unidos porque no había otra forma. Entonces, a mí me preocupa esto, sobre todo porque no vemos las lecciones que hay ahí en Venezuela, no las vemos para nosotros.
nos horrorizamos ahora de cosas que están pasando en Venezuela, pero yo te puedo, por ejemplo, leer textual lo que decía Chávez apenas asumió el poder. Textual lo que decía. El tipo estaba a favor del libre mercado. El tipo estaba a Sí, favor de no favorecer privilegios. Todo el discurso de Chávez era pro mercado. Y el tipo de a poco se fue radicalizando, radicalizando. Entonces, aquí lo que hay que discutir no es derecha o izquierda, hay que discutir totalitarismo versus derechos individuales y empezar a encontrar en cada forma de gobierno los atisbos que nos van a llevar a un eventual autoritarismo y posterior dictadura. Y eso no se discute. Entonces, hoy se está queriendo vender, sí, el comunismo nos lleva a esto, el comunismo nos lleva a esto. Pero espérate, no es solamente el comunismo, y obviamente que saben que yo soy una liberal y más bien casi anarcocapitalista, y sin embargo, no puedo dejar de soslayar esta parte. No es el socialismo, no es el comunismo, es la autocracia. Y aquí es donde tenemos que verlo. Lo que vos nombrabas antes de países que pudieron transicionar pacíficamente, muy pocos. Polonia es uno. Chile. Recuerden que Pinochet hace un plebiscito, ¿no? Y si él debía continuar en el poder o no, no. Entonces se van a elecciones y ahí es donde pierden. Esa fue más o menos una transición pacífica, pero a Stroessner, por ejemplo, le hicieron un golpe palaciego, ¿no? Era su propio familiar. Entonces, ujú. en general, las dictaduras caen por problemas internos, por problemas en sí mismos. En el caso de Ceausescu, por ejemplo, los militares se dieron cuenta de que la población igual los iba a reventar a ellos. Entonces se le dieron vuelta, pero tienen que llegar a estos extremos, porque si Ujú. no, continúan. Entonces, a eso es lo que hay que saltar, ¿no? A mí me parece, Alejandro, ya te doy la palabra, pero a mí me parece que acá estamos todos diciendo, bueno, hay que contar los votos, y los votos es un tema secundario. O sea, vamos a ponerlo de esta forma. Lo principal son los derechos individuales, limitar el poder del Estado. Después vemos cómo elegimos al tipo que va a administrar la cosa pública. Acá se dio vuelta, o sea, no acá, en muchas partes del mundo se dio vuelta el esquema, y lo importante es quién tiene más votos, y después los derechos individuales pasan a un segundo plano. Y a mí me parece que este es el error de poner el voto como lo principal en vez de poner los derechos individuales como lo principal y limitar el poder del Estado. Por supuesto que lo mío es un poco naif también porque te pueden decir todos que sí, que van a respetar y después no respetan nada, ¿no? Pero me parece que ahí el debate es si la democracia en realidad tiene forma de defenderse de las autocracias. Alejandro. Sí, mira, yo creo que está así a nivel mundial, no solamente, bueno, este caso que nos convoca hoy es Venezuela y por esta situación específica de las elecciones y el fraude, ¿no? Evidente Ujú. que se está mostrando, pero este es un periodo a nivel global bastante parecido a lo que sucedía a comienzo del siglo XX, ¿no? Y muchos autores ahora están analizando esto, ¿no? Que se presenta una movida medio de gente que sí, que vota, que llega al poder y después empieza a hablar en nombre de la nación, del pueblo, a imponer sus versiones monolíticas y aquellos que son críticos son antipueblo, etcétera. Todo esto sucedió y finalmente esto termina con grandes dictaduras que llevan a grandes guerras, ¿no? Lo tenemos ahí a Putin haciendo estas cosas en Europa, impulsando. Hay gente que, bueno, Trump muy probablemente sea presidente en Estados Unidos y con esta verborragia tan agresiva que tiene, etcétera, que a mí me asombra que hay muchos, y acá me voy a ganar el rechazo de alguno quizá que está escuchando, que hay gente que piensa que Trump es liberal,
¿no? Yo no puedo entender cómo gente que se autopercibe o autodenomina de liberal cree que Trump es liberal y es lo más antiliberal que hay, porque el liberal no es solamente aquel que te propone el libre comercio, inclusive Trump ni eso, ¿no? Porque el Trump habla de la industria nacional, de que cerrar el comercio, de echar a los inmigrantes, etcétera. Bueno, en fin, no me Sí. quiero terminar de ganar más enemigos, pero digo, hay que pensar lo que se dice, hay que leer un poco y ver cómo ese tipo de discursos xenófobos, nacionalistas, exacerbados a comienzo del siglo XX, terminan en gobiernos totalitarios, fascistas, de izquierda y de derecha, porque el fascismo no es solamente de derecha. Y tenemos bueno, ahora tenemos a estos energúmenos en Venezuela, ¿no? Que entonces te cuentan con la ventaja, y este era un punto que estaba ahí dando vuelta en lo que decía anteriormente, cuentan primero con la ventaja de tener el poder militar, ¿no? Y por suerte acá nosotros tuvimos, dentro de todas las desgracias que tuvimos con el kirchnerismo, tuvimos una suerte, que se pusieron tan de punta con los militares, que entonces finalmente, cuando allá por el año 2010 se quisieron radicalizar, no tenían fuerzas militares para llevar adelante una represión que hubiesen necesitado cuando pasó lo del campo, cuando se quisieron quedar con Cablevisión, con Clarín, etc. O sea, el kirchnerismo no tenía ese poder de choque, esa fuerza bruta. Te hostigaban con la FIP, te hostigaban con 678, etc. Pero no tenían poder de choque de fuerzas efectivas, ¿no? Sí. Y zafamos por eso, creo yo, ¿no? Y zafamos por eso, y además ya de este último gobierno nefasto que no te quedaba otra que votar a la oposición, ¿no? Y dentro de todo, más allá de todas las cosas raras que nos pasan a nosotros, el sistema funciona. Ahora, en el caso de Venezuela, sí, basta, o sea, primero, la gente ya se cansó, porque estamos hablando ahí de salarios de 2, 3 dólares, 4 dólares, 5 dólares. Entonces, por más que te vayan a reprimir, no sé cuánto más te queda por quedarte en tu casa. O sea, te quedas a morir en la calle, que te maten, o te quedas a morir adentro de tu casa. Creo que eso es algo que se está viendo ahora. Debería haber, creo yo, y ahí dejo la palabra, debería haber un apoyo más contundente de la región y de la comunidad europea exigiendo a Maduro. Quizás ahí si se diera esto, y está claro lo que decía Irene ahí, que bueno, que Rusia, Irán y China que apoyan, bueno, pero finalmente si la comunidad europea, Estados Unidos, Canadá, ¿viste? Y sobre todo los países vecinos, se manifiesta decir, mirá, flaco, mostrá que no lo tiene, porque no, los resultados que él dice que tiene nunca los tuvo, no puede mostrar. Sí. Entonces ahí se podría dar una situación, ¿no? Pero ¿por qué se va a dar Favorable. esa situación? ¿Por qué se va a sentir obligado un tipo que no le importa nada? Pues ellos tienen mucho más para perder que para ganar en esta negociación. O sea, imagínate que ellos tienen que entregar el poder. No se pueden quedar en Venezuela porque van en cana de por vida. No, se van Todos a Cuba, los se capitales. van a, Dice, se van a sí, Cuba, ese se tipo. van a Irán o se van a, en este caso, a Nicaragua Bueno, eventualmente. pero tomó el caso de Cuba. ¿Por qué en Cuba no se cayó la dictadura? Porque Bueno, ya a nadie le importa Cuba. sí. Bueno, sí, ¿O no? esa es la gran pregunta, ¿no? Pero bueno. Claro, la pregunta es, ¿a alguien le importa Venezuela? Y bueno, Venezuela tiene petróleo, ¿no? Ahora, ¿a quién le interesa el petróleo de Venezuela? Sería la pregunta. Pero Alejandro. quizás ahora lo que tiene Venezuela, ¿Ah? que bueno, no sé, en Cuba no sé cómo es el número, pero viste que tiene ahora una cantidad de exiliados, jóvenes, movilizados, ¿no? Lo veo, acá se ve claramente, no sé cómo será en otros países, que están, que mantienen latente el tema, ¿no? Y
No sé, yo lo veo, o sea, quizás como estuvieron diciendo todos, uno es naif o qué sé yo. Bueno, o sea, antes, en otras elecciones no pasó, está pasando en esta, porque la situación es peor y porque la gente lo está manifestando más abiertamente, ¿no? Y bueno, porque tampoco, viste, como decían, vos podés usar las bayonetas, todo, pero no te podés sentar sobre las bayonetas, ¿no? O sea, Sí. hay un momento en el que si toda la gente está que dale, viste, vos podés meter a uno preso, a dos presos, pero porque además el gobierno no tiene más que darle, porque se lo robaron todo, porque no se produce nada, porque la gente literalmente se muere de hambre, viste, van a la escuela 2 veces por semana, creo, no tienen alimentos, no tienen sanidad. Entonces, bueno, o sea, antes que vivir así, prefiero morir, ¿viste? Y antes que morir en mi casa, prefiero salir a enfrentarme. No digo que van a salir a la calle a exponerse a que los maten a tiros, pero la movilización, la manifestación se ve, me parece a mí, como no se ve, como no se vio antes. Quizás yo estoy entusiasmado o porque pues son ingenuos, pero creo que al régimen le va que, porque o sea, está fundido, está quebrado, está fundido, no tiene, o sea, tiene que salir con los militares a matar a todos, ¿viste? Bueno, quizás lo hace, porque son unos Alejandro, dementes, ¿viste? Ale, más Sí. fundido que Cuba, ¿querés? Más fundido que el régimen cubano, y los tipos siguen. Y bueno, pero igual que sigan en Mirá, Cuba no quiere decir ahí que se Cuba es repitan en una otro lado. isla, perdóname, Claro. no es un dato menor, ¿eh? Es una isla y acordate que parte de los acuerdos de los misiles de octubre del 62 era no invadirla y no intentar asesinar a Castro. Eso le dio, y después vino el apoyo de la Unión Soviética que le compraba la caña de azúcar y todo eso. Entonces, vos podés, es una isla prisión. Entonces, lo máximo que tuviste fue gente que se arriesgó a tirarse al agua en una colchoneta y intentar 90 kilómetros para cruzar esa parte del mar para llegar a la costa de Miami. Sí. Entonces, en ese sentido sí pasaron un muy mal momento en los 91, 92, con el fin de la Guerra Fría, porque se acabaron los subsidios de la ex Unión Soviética, ¿no? Entonces ahí sí, pero ya después, bueno, se siguen manteniendo porque también los sectores, ya ahora hay un proceso de socialización largo, ¿no? Porque, por un lado, y por otro lado, los sectores, las clases medias se fueron inmediatamente al inicio de la revolución, digamos, en los primeros años de la revolución, ¿no? Entonces el caso cubano es un caso es particular. La verdad que es una buena pregunta. ¿Por qué se sentirían que se tienen que ir? Bueno, y Alejandro Gómez está diciendo, bueno, uno de los temas es que hay una movilización popular muy importante que, bueno, que habría que aplicarle una gran represión. Entonces ahí vos tenés que trabajar con los actores internos, esto de decir, bueno, el apoyo no de los militares, de facciones de los militares, de otros grupos descontentos, familiares, que Pero tampoco... ¿con quién? Sí. ¿Cómo lo organizás eso? Porque eso Bueno, desde adentro, sí, ahí hay un control de inteligencia fenomenal. sí, hay En inteligencia la primera cubana conversación que tuviste, se muy chupan, ¿viste? aceitada. Sí, Claro. Están aceitados. O sea, yo creo que tomaron el régimen cubano y lo siguen al pie de la letra en ese sentido, ¿no? sí, sí, Eh, sí. Pero entonces, antes del tema del régimen cubano, yo decía, el caso, yo creo, sí, Chávez fue mutando de peronismo puro, Perón del 46 o 47 al 52, más o menos, y después, bueno, ahora Maduro sí va al castrochavismo, ¿no? Hace rato que en realidad algo que se inició como chavismo ahora es una cosa castrista. Pero sí, ¿cómo se puede organizar? No es fácil, pero también hay una dinámica de la política que digamos, que hay que ver, porque, a ver, tras la cortina de hierro, uno puede pensar, ¿te acordás de Checoslovaquia, del 68, la primavera de Praga?
los hicieron pedazos por una doctrina de intervención de los estados, de los países que estaban alrededor, que usaban, o sea, no los reprimieron los tanques checoslovacos, los reprimieron los tanques húngaros, alemanes de Alemania Oriental, o sea, de los países vecinos que adoptaban la misma doctrina comunista. Así que eso es un tema. El tema del apoyo, del no apoyo en la región, o la falta de apoyo, la crítica, es importante también. Pero sí, no es un proceso, a ver, uno puede pensar por ahí, no es un proceso que se va a resolver de la noche a la mañana, pero hay signos de rajadura. Pero bueno, va a costar mucha sangre, ese es el tema. Y sí, yo la verdad es que soy bastante escéptico que estas cosas no se puedan resolver con el voto, te digo con toda sinceridad. Lo veo. O sea, o tiene que haber un levantamiento de parte de las Fuerzas Armadas de Venezuela, parte de ellas, y bueno, como son las revoluciones, pero cuando se organizan ese tipo de cosas, los tipos que se ponen al frente se están jugando. Es mismo, bueno, vos habrás visto, por ejemplo, la caída, Operación Valquiria, es un caso histórico. Sí. Y bueno, viste, ahí si no lográs el apoyo, está frito. Entonces, jugarse no es tan fácil. Hubo militares que se jugaron y terminaron en cana, muertos, asesinados. Y bueno, pero se jugaron algunos. La Operación Valquiria lo que tiene de insólito es que el generalato alemán se dieron cuenta recién en 1944. Guarda. Sí, cuando ya estaban perdiendo la guerra. Por eso, entonces, o sea, por eso digo, hay según cómo la ven, ¿viste? Cómo la van viendo los distintos actores. Hay algunos que también te dicen, vos decís el caso de Chile, recién se mencionaba. Bueno, Chile llega porque hay una onda de ir abandonando, y Chile es una transición pactada, claramente pactada. Encima vieron lo que le pasó a la Argentina. Recordemos que en Chile primero hicieron una reforma constitucional a la que él llamó elecciones Pinochet, gana esa reforma, y después él se presenta y pierde. O sea, se presenta para ser presidente y pierde. Pero ya había una reforma donde ¿te acordás que estaba el senador que prácticamente era, ¿cómo se llama? Los senadores duraban, vitalicio. No sé, eternamente. Sí, los senadores vitalicios, sí. Claro, buscó un modelo institucional que le permitió una transición que no se desbordara, para ponerlo de alguna manera. Sí. Pero con un éxito económico que no tuvimos nosotros. El problema es que la transición chilena y la transición brasileña vienen después de la Argentina. La Argentina es una transición por derrumbe. Perdemos Malvinas y el régimen pierde. Esto no les va a pasar a los chilenos, porque los chilenos del éxito no se van tan mal económicamente. Acordate que la primera elección, digamos, democrática, el candidato de Pinochet saca 44%. No me acuerdo ahora el nombre, ¿no? Pero, o sea, que los Chicago Boys famosos de aquella época fueron exitosos, en cierto modo, y el modelo se mantuvo, cosa que eso no ocurrió acá. El tema es que tiene que haber por eso, una combinación de factores. Hay un autor que se llama Linz, ¿no? Juan Linz, que habla del quiebre de las democracias, ¿no? Pero también podés dar vuelta a esa teoría y hablar del quiebre, de la ruptura de las autocracias. Esa es una. La otra es que algún miembro se vea seducido por el poder y lo quieran eliminar a Maduro para ocupar el cargo ellos. O sea, hay un contexto externo y un contexto interno. Lo que pasa es que, como recién se estaba hablando, hay un clima de época, y el clima de época ahora tampoco no es tan crítico de las autocracias. El caso de Putin sería un tema, ¿no? Ya los partidos, China es un sistema de gobierno de partido único, ¿no? China comunista, y sin embargo la gente no se escandaliza, no le parece tan malo, mucha gente, ¿no? Digo, hay grupos, acá hay gente muy, muy importante que, ¿viste?, fueron al Centro Confucio y vienen y se pegan un baño de orientalismo, y a partir de ahí ven que es maravilloso el régimen chino. Pero cuando vos decís, pregúntale a los que viven en China, a ver, la mayoría cómo están, ¿no? Pero bueno, esa es la lógica, ¿no? La dinámica política.
Irene. Eh, sí, bueno, fíjate Bukele, fíjate, bueno, Putin. Putin es el principal sponsor junto con China e Irán de Venezuela. Y tenemos a muchos, incluso libertarios, apoyando a Putin, justificando las atrocidades de Putin sobre Ucrania. Es decir, por eso el Libertarios mundo está, apoyando a Bukele. claro, Libertarios, bueno, Sí, qué más bueno, grave, o sí. tan grave. bueno, bueno, Sí, entonces, todo porque dice, creo no, que, porque resolver el problema de seguridad. ¿Viste? Claro, sí, sí, bueno, resolver ese problema de seguridad, pero ¿a costa de qué, no? Perdón, claro, dale, dale. por eso lo que te estoy diciendo, está todo muy confundido en este momento. Entonces, eh, a mí, honestamente, me parece que eh, yo quiero dejar pasar los días. Quiero dejar pasar los días, quiero ver el tema petrolero, porque atrás de esto está el petróleo. Venezuela tiene las reservas más importantes probadas en el mundo, incluso superior a los estados petroleros de Arabia Saudí. Entonces, ahí hay un interés clarísimo. No estamos hablando de Cuba. Cuba que tenía el azúcar, ¿viste? Los hoteles, que bueno, ahí hay también una connivencia, ¿no? Entre las empresas mayormente españolas que están administrando los hoteles en Cuba. Pero acá en Venezuela estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del combustible del mundo. Y estamos hablando de que Estados Unidos no tuvo ningún empacho en cuanto se cortó el comercio del gas y petróleo con Rusia, ¿no? A raíz de su invasión a Ucrania, se dieron vuelta e inmediatamente comenzaron las negociaciones con Maduro. Entonces, con esta clase de intereses hundidos en Venezuela, eh, aquí es como que al pueblo no le importa mucho. Acá hay otros intereses que hay que mirar. Y me parece por eso que hay que analizar ahí qué clases de intereses hay para ver si va a haber una continuidad o no de Maduro en el poder en Venezuela. Esa es mi visión. Mirá, yo la verdad es que no creo que con las cosas que hicieron los tipos estén dispuestos a alargar el poder, con toda sinceridad. O sea, no percibo que haya la más mínima chance de que, bueno, negocien una salida o digan, bueno, sí, perdimos las elecciones o veamos cómo hacemos. Para nada. O sea, los tipos están metidos, cometieron tantas atrocidades y tienen su negocio tan aceitado que no tienen ningún si le va a la gente y no les importa, al contrario, mejor que se rajen y no molesten todo lo que se tienen que ir. A mí, a mí me dejen el petróleo, el manejo del narcotráfico y todo ese tipo de cosas, listo, ya estoy. Y tengo el apoyo de China, tengo el apoyo de la Unión Soviética, de Rusia, va, y de Irán, ¿no es cierto? Entonces, la forma de resolver esto, yo no lo veo en forma pacífica, te digo. Es como si vos me dijeras, che, Hitler va a renunciar, si estuviésemos en el... Ni loco iba a renunciar. Mm. Era ilusorio. Tuvieron que directamente dejar el polvo de Alemania de los bombazos que le metieron los aliados al final. Sí. Entonces, Alejandro Corbacho está un poco callado acá, no me gustaría escuchar. no, ¿Eh? debe estar No, asustado de no, lo que estoy estoy escuchando, diciendo. estoy escuchando. No, no, pero estoy. No, yo estuve hablando, pero sí, en eso, a ver, estoy de acuerdo también con eso. No es sencillo la situación. Es interesante el tema económico, por supuesto que los intereses, los intereses estos son importantes, pero por eso digo, tiene que aparecer algún elemento que haga que el régimen, el gobernante, sienta la necesidad que tiene que huir porque no lo quieren, porque va a perder su vida. Y ahí viene la negociación a dónde se van a ir. Eso es lo que es interesante, el punto que está faltando en este momento, que no se ve. Por eso te digo, esto es lo que implícitamente era como que estaba acordado con la expectativa de todos de ganar los votos.
pero los votos llegan, la instancia de votación llega cuando hay un proceso de negociación de la salida. Y esto sí hay teoría de transición y todo eso, pero quizás ahora es cierto, estoy pensando en las relaciones, en la ciencia política hay que volver a trabajar o trabajar mejor esta idea de cómo sacás a los autoritarismos, porque lo que tenemos, ese fue el fin de la Guerra Fría, lo que ustedes hablan de Rumania y todo eso es con el fin de la Guerra Fría, cuando los tanques rusos decidieron que el ejército ruso no iba a reprimir. Ahí cayó la Guerra Fría. Bueno, eso es el problema, el gran desafío. Pero si Brasil, que es el vecino de Venezuela, dice que bueno, está todo bien, que está sufriendo, porque Brasil tiene un serio problema con los emigrados venezolanos. Colombia lo mismo, pero les parece que bueno, como son muchachos del mismo signo ideológico, nos parecemos. Acordémonos que quizás la peor tragedia que tuvimos, me parece, una tragedia que tuvimos en la región, era que luego de la crisis a partir del 2003, lo que tenemos es el Club de los Buenos Muchachos en América Latina. Un montón de gente justamente no democrática, con cantidad de recursos increíbles para gastar, y ahí viene la década no ganada, sino perdida. Entonces, los elementos están ahí, pero no sabemos qué es lo que puede Bueno, suceder. ese es un punto. Vos fíjate que, curiosamente, Chávez llega al poder con el discurso de que los partidos políticos tradicionales eran corruptos. Y él gana con ese discurso, ¿no? Sí. Gana Sí. con ese discurso y después se establece una dictadura y la corrupción que se trajo atrás fue fenomenal. Pero fíjate cómo el vacío del poder político hace que de golpe te aparezcan tipos de outsiders de la política, como puede ser, como era. En realidad Chávez había intentado el golpe, ¿te acordás? Sí, vos lo dijiste antes. Sí. Pasó, estuvo en Cana, lo soltaron, etcétera. Y después sale presentándose como un moderado y en realidad el tipo no era ningún moderado. De la misma forma que se presentó Fidel Castro. Fidel Castro jamás dijo que era un comunista confeso, sino que era un socialdemócrata o cosas por el estilo. De todos estos tipos se manejan de esa manera. Acá yo creo que el debate que alguna vez habrá que dar, que ya lo dio Hayek en el Derecho de Legislación y Libertad, es cómo organizar una sociedad para tratar de poner la mayor cantidad de barreras posibles a la llegada de los sistemas autocráticos a través de la democracia. Y esto es en última instancia el problema de fondo, ¿no? Sí. Perón acá también estableció una dictadura en la década del 40, en los 40 y pico, 46, llegó por el voto. Y después hizo lo Cambian que las se le dio la reglas. gana. Claro, exacto. Cambian las Claro, reglas. te cambian las reglas desde adentro. Y si tenés un momento de bonanza, ni te cuento. El problema, Roberto, que yo veo ahí es que por más que vos pongas frenos y contrapesos, hay un tema en la sociedad que, bueno, me imagino que, bueno, yo sostengo que esto es evolución y evolución toma todo el tiempo que haya que tomar hasta que, bueno, logremos sociedades más avanzadas, ¿no? Evolución siempre no traen soluciones, evolución son trade-off permanentemente, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que pasar por todo eso. Pero vos por más que pongas frenos y contrapesos, la sociedad está la mayor parte está en el cortoplacismo. Entonces, el cortoplacismo lo que te lleva es a cerrar los ojos ante cualquier atropello. Y ahora yo también como Ale me voy a ganar todos mis enemigos aquí. Pero a ver, acá hay muchos que están cacareando y que el autoritarismo y que Chávez y que esto. Pero acá le estamos firmando a ojos cerrados la delegación legislativa al actual presidente argentino. Y todos la ven bien, sobre todo los liberales. A mí el resto no me importa, porque del resto ya puedo esperar cualquier cosa. Pero ¿cómo el liberalismo apoya semejante barbaridad?
de un poder Sí. que, por más que esté legislado, no me importa. Las ideas, los valores liberales son de desconcentrar el poder. Como Sí. hoy, fíjate que, y ahora me voy a salir un poco de tema, pero fíjate que cuando se hace la reforma de la Constitución del 94, con la cual yo no estaba de acuerdo, pero a ver, finalmente pusieron una figura que era la del jefe de gabinete. ¿Con qué intención la pusieron? Con la intención de desconcentrar el presidencialismo, de atenuar el exceso de presidencialismo. ¿Qué es hoy la figura del jefe de gabinete? Es un dibujo. Se la han fagocitado, la han desdibujado, la han geopardizado y en este momento vos tenés un poder ejecutivo con una cantidad de 50, 60, no sé cuántas secretarías que responden directamente a la presidencia. Estas secretarías han absorbido todo el poder que inicialmente tenían los ministros. Entonces, cada vez vamos a una mayor concentración del poder. Entonces, permitimos a diario, permitimos el insulto, permitimos que se denoste permitimos yendo por ahí bordeando las mismas cosas que habían pasado en Venezuela. Y los venezolanos hoy se preguntan, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a enfrentarnos entre hermanos, a matarnos en las calles? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, lo llegaron porque cuando se iniciaron las primeras medidas de reforma inicial, vino el Caracazo. Y después del Caracazo dio origen a personajes como estos. Y después los eligieron. Primero lo perdonaron, Caldera lo perdonó a Chávez y luego Chávez gana. Y gana con una amplia mayoría. Y después se consolida. Y después le deja la posta a este que habla con los pajaritos. Pero ahora tenemos otro que habla con los perros. Y eso no nos enerva, no nos causa indignación. Entonces, mientras que eso suceda, cuidado por los caminos que estamos caminando. Y bueno, lo dejo ahí porque si no me voy a seguir ganando enemigos. Alejandro Gómez, ¿querés ganarte algún enemigo más? No, mira, brevemente. Obvio que si vos me decís cómo la ves, y la veo complicada, ¿no? Digamos, el que apuesta a que Maduro se va a quedar todo el término del nuevo mandato y más, bueno, tiene, no sé, más posibilidades de ganar. Lo que yo digo es, porque es lo que vos decís, bueno, ¿y por qué Cuba esto? ¿Y por qué el otro? Bueno, en la historia hay momentos de cambio, ¿viste? Que nadie lo vio venir y se producen esos cambios, ¿no? Y a mí No la veo. yo tengo la sensación, bueno, claro, si vos decís no la veo, bueno, tenés más posibilidades de tener razón al final del camino porque es más difícil que se revierta. Ahora, no es imposible que se revierta y por lo que se ve no es descabellado pensar que en el mediano plazo pueden cambiar las cosas. Obviamente que hay que asumir costos, ¿no? Porque también cuando se dan estos cambios, no es que, o sea, este tema de ir a votar y que los gobiernos cambien es una novedad en el mundo que tiene 100 años, 120 años, ¿no? A lo largo de toda la historia del mundo, los gobiernos cambiaban cuando se moría el rey o lo mataban, había una revolución o su hermano lo mataba y tomaba el trono. Entonces, a partir de mediados del siglo XIX se empieza a difundir la idea del sufragio y toda la historia esta, ¿no? Entonces,
esto que a nosotros nos obsesiona, que es el voto y el respeto, bueno, es algo que tiene 100 años nada más en la historia de la humanidad, que los políticos, como son hábiles, le van encontrando la vuelta a cómo subvertir todo eso. Y esto es lo que vos mencionabas de las preguntas que se hacía Hayek, etcétera, porque claramente cuando surge el sistema, cuando los pensadores liberales empiezan a ver cómo ponerle límite al poder del rey, Sí. empiezan a hablar de la división de poderes y tal, y después el debate es, bueno, ¿y quién tiene derecho a votar? ¿Y qué tiene derecho a ser elegido? Y se van dando todos estos. Y el político siempre va encontrando una respuesta nueva y toma este sistema que eventualmente era buenísimo y lo convierte en un sistema corrupto, porque lo que hablaba recién Irene, te inventan secretarías, te inventan funcionarios nuevos, te ponen límites de todos lados, hay decretos y tal. Bueno, es un sistema vivo, ¿viste? Que hay que ir buscándole la vuelta de hacerlo mejor nuevamente. Los políticos ya encontraron la vuelta con esto de votar y qué sé yo, te hago trampa, o te invento las mayorías especiales que se necesitan para tal cosa, o te reformo una constitución y te hago reelegible eternamente. Bueno, parte de la cuestión es empezar a encontrar nuevos contrapesos y medidas y cómo convencer a la gente de que eso eventualmente puede ser mejor, porque ahí después hay otro tema, y ya es para otra cuestión, pero lo hemos hablado nosotros, que es el tema de la educación, de cómo haces vos, cómo haces entender a la mayoría que tal sistema es mejor que otro, o por qué debería ser mejor respetar los derechos individuales de las personas, aunque a vos personalmente en ese punto no te convenga, porque es mejor a la larga, etcétera, etcétera. Bueno, hay toda una serie de cosas para considerar. Y cierro con esto. Yo le pongo una ficha a la posibilidad de que pueda ser un punto de inflexión esto. No digo que mañana sale Maduro y reconoce o que no va a gobernar los 7 años que le quedan por delante. Pero en algún momento las cosas cambian, no es que siempre, porque si no el mundo sería estático y todos los regímenes serían siempre los mismos. Pero bueno, solo para pensarlo, digo. Alejandro Corbacho. Bueno, si estamos en cuestión de cerrar, me parece que acá está interesante varios temas, ¿no? Específicamente el caso de Venezuela y después, bueno, la discusión sobre la democracia. Yo para el caso venezolano estoy con Alejandro Gómez, ¿no? Es cierto, hay posibilidad de que cambie. Por eso digo, yo no la veo ahora claramente, porque en el corto plazo es más represión, tienen capacidad y van a asestar un golpe muy duro, muy fuerte para poder mantenerse. Ahora, y es cierto lo que decía Irene, ¿no? El apoyo que tienen de gobiernos que vienen ganando, porque ahora Rusia aparece como una vencedora y las democracias en repliegue, en el caso de la defensa de Ucrania, ¿no? Como replegándose, retaseando, diciendo mucho, pero no actuando tanto, ¿no? Así que la situación se ve compleja, se ve dura. Aparentemente Maduro, su gente la hicieron muy bien entonces, porque lograron manejar a los Estados Unidos, y esto tiene que ver con aprovechar también las oportunidades, ¿no? Y lograron aflojar las sanciones. Ahora hicieron la elección y la elección resulta que no la acatan, pero la idea es que son electos y el pueblo lo dijo. Entonces con eso van a tirar estos 7 años, podrían llegar a tirar estos 7 años. Estoy de acuerdo con ese es el drama que se viene, ¿no? Yo tengo esa idea. A ver, ustedes recordarán cuando Irak invadió, ¿cómo era? La tormenta del desierto, ¿cómo se llamaba? Sí, Kuwait. A Kuwait. A Kuwait. Sí. Y cuando fueron las fuerzas de Occidente, que a nosotros nos tocó, también fuimos con un chinchorro ahí a mangar la pizza, o sea que fuimos, pero fuimos. Pero bueno, pues fue el gran chinchorro, créeme. Era chinchorro. Más increíble de la historia. No era chinchorro. Pero está bien, lo digo con ironía, porque sí, a las Fuerzas Armadas se le quitó todo después, ¿no? Sí. Y acá, digo.
Pero más allá de eso, cuando liberan Kuwait, no siguen hacia Irak. Sin embargo, después, Bush sí decide invadir Irak en un Sí, momento dado y voltearlo Bush hijo. Bush hijo, exactamente, Bush hijo. Bush Sí, padre frena. Dice, sí. no, seguí hasta acá, te liberé, listo, no sigo avanzando hasta Irak. Ujú. En cambio, Bush hijo sí invade e inventa el tema ese de, ¿te acordás que había armas químicas o no Sí, sé qué nuclear, arma de historieta? destrucción Sí, masiva, sí, sí, sí. y que después se dijo, no, bueno, teníamos mala información, no sé qué historieta. Mm, O sea, fue una excusa para ir y voltearlo al tipo. sí. O sea que daría la sensación que cuando Estados Unidos tiene interés en hay algún motivo que lo lleva a voltear a un gobierno, lo hace. Lo hizo en Panamá, como decíamos antes, lo Bueno, hizo pero en la ahí lo que UNAM. pasa es que le habían volteado a ellos las Torres Gemelas. Esa es la respuesta al ataque de las torres, ¿no? Ahí, este, No, yo no sé. sí, ¿cómo que no? Esa es la respuesta Vos al decís ataque que, de las Torres Gemelas, obvio. pero está bien, decís, está bien, macanudo, eso sí lo acepto, pero lo que digo es, ¿deciden voltearlo a Saddam Hussein por eso o por algún otro motivo? Porque en realidad yo creo que lo deciden voltear porque en ese momento Saddam Hussein le financiaba a los terroristas con la renta del petróleo el terrorismo. Entonces dice, bueno, a este lo volteo y le saco al terrorismo la renta del petróleo, de alguna manera. Me parece que esa es mi teoría, no sé, por ahí estoy Bueno, equivocado. sí, pero lo que dispara esa reacción es precisamente los ataques del 11 de septiembre. Perfecto, macanudo, de acuerdo. Hay un disparador que es O el sea, 11 de septiembre. ahí hay un disparador de- determinante, ¿no? Que habría que ver ahora, viste, bueno, en este caso, o sea, no es que Estados Unidos ni se va a meter, o sea, ni va a mandar armas, ni creo que financie a nadie, ni cosas por el estilo. Son, Bueno, acordate que cuando financiaba los contras. claro, ¿viste? Y cómo terminó todo eso, ¿no? Sí, ¿eh? Por eso, cuando tiene interés, se mete. La pregunta es si hoy tiene interés en que caiga Maduro o el régimen chavista o no. Claro, Porque la porque, verdad es que es así. O claro, no, sea, porque ahí podemos el darle tema vuelta tiene como que para ver quedar con, políticamente correcto, pero la realidad es que si los tipos deciden, bueno, a este le bajamos el pulgar, te bajan el pulgar y te lo voltean. Después no sí, sabés cómo termina la historia, ¿no? Pero sí, eso tiene que ver con lo que ellos ven que, dice, bueno, si nosotros nos involucramos acá, ¿cuánto se involucra China? ¿Cuánto se involucra Rusia? ¿Cuánto frente nos abre? Los sí. cálculos de ellos son a varias bandas, ¿viste? No es que están mirando, Sí. o sea, eventualmente, como decía Irene, ahí medio creo, corregime si me equivoco, pero decir, bueno, eventualmente no es que les importe que Maduro esté haciendo lo que está haciendo en Venezuela, sino cómo afecta a nuestros intereses regionales esto, ¿viste? Si pararlo a Maduro nos complica con los otros, bueno, no, que siga, ¿viste? Eh, porque también después ahí hay otra cosa, ¿viste? Que decir, tampoco se puede esperar que Estados Unidos se esté metiendo en todos lados. Y en realidad los tipos se meten donde les conviene. Yo veía un caso muy interesante que pasó cuando fue el final de la Segunda Guerra. Los primeros 2 años, ¿viste? Los tipos estaban buscando nazis por todos lados, ¿viste? Vamos a condenarlo, qué sé yo. Y después vino el tema de la Guerra Fría. Y los nazis fugados servían a los fines de pasar secreto de Rusia, de esto, del otro. Y se terminó la persecución de los nazis, se creó el centro Wiesenthal, que yo los empezó a perseguir Israel, pero Estados Unidos, es más, le dio hasta refugio a muchos de ellos, ¿no? Bueno, Japón al emperador no lo enjuiciaron. Por eso, es decir, la O sea, sí, política internacional de Estados Unidos responde a los intereses específicos de Estados Unidos. Si eventualmente les conviene, se meten. O se meten y cuando les conviene se van. Y bueno, como decían, ahí en Afganistán, todos los tipos que estuvieron asesorándolos, ayudándolos, los tipos se fueron un día para otro, lo dejaron, bueno, listo, ¿viste? El que se pudo subir al avión se salvó y el que no, quedó ahí. Porque también ese es el otro tema. Es decir,
flaco, resolvelo vos los temas. ¿Por qué me tengo que meter yo a resolverte a vos los temas? Sí, no soy ¿No? la policía del mundo. Por eso, ¿viste? Claro. No, está bien. No soy la policía del mundo, pero soy la policía del mundo cuando tengo algún problema que a mí me afecta. Totalmente, sí, bueno, y Claro. bueno, es así. Bueno, esa es la historia de la humanidad. Sí. Sí. No, lo digo como un dato, ¿no? O sea, No, por eso. no es una ironía, es un dato, ¿no? Exacto. Exacto, exacto. Por eso es que el planteo que yo veo, que si la izquierda, que si la derecha, y aparte, si bien nosotros estamos hablando de Venezuela en general, estamos hablando de algo más amplio, ¿no? Cómo la democracia implosiona, ¿no? Y por qué sucede. Venezuela es el caso puntual ahora mismo, pero eh, sucede todo el tiempo, ¿no? Y la idea es tener algunas ideas generales del tema, ¿no? No específicamente de ahora mismo lo que está pasando, ¿no? Hay un debate que tal vez quede para otro momento, que es muy difícil, que la verdad que yo no tengo respuesta, leí y nunca le encuentro la vuelta. ¿Cómo la democracia, cómo se puede establecer un sistema que limite las posibilidades de la sociedad abierta y sus enemigos, ¿no? O sea, que no vengan tipos, usen la democracia para destruirla desde adentro. Y como decía antes, Hayek hace un ensayo en el tercer tomo. Bueno, yo cuando lo leí, en Derecho, Legislación y Libertad, venían 3 tomos, ¿no? El último tomo él busca un ensayo que es, o una propuesta de una especie también de Senado vitalicio, cosas por el estilo. No me convence del todo, pero de todas formas, yo creo que acá el gran desafío que tiene la ciencia política es la democracia puede lograr frenar o crear los anticuerpos como para que no sea destruida desde adentro. Este es uno de los debates como para plantearse, porque por más que parezca muy utópico, después, si no encontraste la solución, tenés estos resultados que tenés hoy en día. Tenés esto, Sí. ¿no? Bueno, sí, bueno, pero el tema obviamente es un tema, a ver, encontrar la solución a esa es como encontrar, ¿no? La cierta vacuna para curar el cáncer, total, ¿no? Pero ese es Obvio. el riesgo de la democracia, pero vos lo que necesitas es una educación democrática y estar atento, insisto, por eso el ser atento y vigilante al tema de la democracia. No es el mejor régimen, es el menos malo. Es imperfecto, eso lo sabemos, pero claramente es el que se puede resolver. Pero se arregla con educación también, ¿no? Una educación democrática, ¿no? Que estos valores o sea, se sostengan. Estuvimos hablando, bueno, este amor por Bukele, esta idea del decisionismo, porque el problema que hay es que muchas veces hay y en el caso nuestro, en particular en el caso argentino ahora y en algunos otros casos, en otros lugares, lo importante es el líder que toma una decisión, ¿no? Entonces, y el fascismo entra por ese lado, y la izquierda entra por eso, no hay racionalidad, no hay pensamiento, es la pasión, ¿no? Pero bueno, viene alguien que dice, bueno, esto lo arreglamos en 2 patadas, lo hacemos así, y eso es lo que eso es lo que después se busca y se apoya, y es la idea de, bueno, la legitimidad por ejercicio, ¿no? Si lo hiciste bien, te podés quedar. Y ahí vienen los abusos. Bueno, somos seres humanos, ¿eh? Hay que estar atentos. Yo creo que habría que buscar, no soy experto, pero en los clásicos. Seguro que en Grecia y Roma ya hay gente que estuvo pensando y discutiendo sobre esto. A veces los asesinaban, otras veces los envenenaban, otras veces los exiliaban, ¿eh? Entonces, pero a veces nombraban un dictador temporal, y el problema es que el dictador temporal siempre le gustaba quedar como dictador. Y eso es lo que no hay que hacer. ¿Tenemos preguntas? Sí. No, quería agregar algo a lo que había dicho Alejandro. Te decía Estados Unidos. Sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, ¿no? Que lo Frase usaron de mucho Kissinger. sí, bueno, ahí hay una discusión sobre quién es, pero no importa. La cuestión es que eso sí, es lo que sucede y es lo que sucedió con Noriega. Ojo que Noriega estuvo apoyado por Estados Unidos, hasta que Noriega dijo, qué bien este negocio, me lo dejo para mí.
Y ahí fue Sí. cuando realmente lo van a sacar. Pero mientras tanto, hubo mucha gente en Panamá que estuvo luchando contra Noriega, que se tuvo que exiliar, ¿no? Que ahí Venezuela fue súper generosa con los panameños que se fueron a exiliar. Y después Estados Unidos lo sacó a Noriega por la fuerza. Por eso es que quiero decir que aquí hay intereses, no hay nada más, ¿no? Entonces eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Vamos a las preguntas. Hay comentarios, preguntas. Eh, Mm. bueno, acá hay un comentario que dice que, bueno, debemos empezar a plantear nuevas conceptualizaciones ante nuevas realidades que se presentan en las democracias actuales y también cómo la democracia permite la llegada a gobiernos autocráticos. Bueno, que hay mucho trabajo por delante. Después acá hay otro comentario que creo que fue para mí, que dice, sugerir que Estados Unidos podría considerar intervenir de algún modo en medio de una campaña electoral cuando Kamala tiene el problema de elegir un vicepresidente más conservador. Hay que recordar que las elecciones fueron antes de ayer, pero la asunción del poder, si eventualmente sucede y en buenos términos, va a ser recién en enero o febrero del 2025. Así que van a pasar las elecciones de Estados Unidos y todavía va a estar Maduro por legal, ¿no? Por periodo legal todavía va a estar en el poder. Bueno, ¿qué pasa para todos, ¿no? ¿Qué pasa si activa el bloqueo comercial internacional a Venezuela? ¿Qué sucede? ¿Alguien la quiere Y en general contestar? se triangula, ¿no? Yo no sé si Bueno, funciona, porque los bloqueos son, por ejemplo, está el caso de Cuba, corríjanme si me equivoco. En realidad, Cuba hubo un bloqueo que fue con la crisis de los misiles, pero después no hubo más bloqueo. No es que hay una cantidad de barcos de la flota americana que no deja pasar barcos para que negocien o comercien con Cuba. No existe tal cosa como el bloqueo que se habla de Cuba. No No, existe tal el cosa. bloqueo no se refiere a eso, ¿no? Es el bloqueo económico. Es el que en las empresas, prohibir que las empresas norteamericanas comercien con Cuba. Ese es el tema. Claro, no comerciaban con Cuba, pero con Estados Unidos, pero reciben ayuda soviética, así que en eso Que, no, sí, y no hay además diferencia. Pero podés triangular, ¿no? El sí, comercio. yo creo que a esta altura, y en general no solo, mirá lo que pasa con Rusia también, un brutal bloqueo y está todo bárbaro. sí. El bloqueo económico por sí mismo no resuelve nada a menos que esté acompañado, como yo te diría, porque, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial el bloqueo económico, que es el bloqueo total contra las potencias del eje, de centrales, Alemania y Austria-Hungría, dio resultado en el cuarto o quinto año de la guerra. Entonces hay gente que dice, bueno, pero hizo falta 4 o 5 años de guerra de desgaste para que realmente se sientan gastados. Los bloqueos económicos me parece que no están funcionando en ningún lugar. Sirven por poco tiempo y al final terminan más perjudicados. En el caso nuestro, con el caso, por ejemplo, Occidente, las democracias terminan más debilitadas que los autoritarismos que consiguen acuerdos, alguien que los resuelva, como vos decís, los triangule. Así que me Claro. parece que no vale la pena eso. Bien, Sirve. Sí, bueno, tenemos. bueno, acá hay una pregunta que se sale un poco al tema que teníamos hoy, pero bueno, esta es para Roberto. Me encantaría entender qué está pasando con las reservas argentinas, el oro que fue trasladado y cómo el tipo de cambio se modifica por las medidas económicas aplicadas. ¿Es sustentable o después que salga el índice de inflación de julio se desbarranca todo? No, bueno, nos vamos mucho de tema, la contesto la semana que viene en todo caso, pero hoy, ¿cómo se llama? Me parece que nos vamos a ir mucho de tema, ¿no es cierto? No sé, acá te hacen un comentario, dice, espera que terminen con todo el puterío de Maduro y Venezuela y arranquen con el oro y las reservas. Hay cosas más importantes para el pueblo argentino, Eh, ¿no? Bueno, bueno, sí, está bien, pero sí, yo diría que no hay que mirar tan para el ojo, no es solamente el tema del tipo de cambio en la Argentina. En la Argentina a mí me preocupa más los valores que imperan en la sociedad, ¿no? O sea,
limitar el poder del monarca. Ojo, ojo que la Argentina no terminemos como Venezuela por cualquier lado, por derecha o por izquierda. Sí. Ojo, Bueno, me preocupa otra eso pregunta. más que el tipo de... Sí, Sí. bueno, hay como varias preguntas, pero las voy a resumir pues todas van a lo mismo, ¿no? ¿Cómo se decanta esta situación? ¿Cuáles son los escenarios más probables? ¿Se termina como Callescu? ¿Se termina como Mussolini? Preguntan acá, como Gaddafi. Sí, y Pero eso terminaron sí, todos asesinados, digamos, ¿no? sí, Pero sí, no, sí. no lo sé. Algo fuimos hablando. Sí, sí. Puede darse una situación, insisto, con un tema interno. Ustedes estaban hablando de intervención externa, con ayuda externa. Sí. Bueno, y Alejandro habló de justamente la marcha de la historia. Hay procesos que también pueden llevar a los cambios y a movilizar. Así que en este momento el escenario es incierto para buscarle, si le estamos buscando un resultado favorable a la democracia. Y Yo creo que... Sí, dale, termina ahí y te digo no, cómo quería creo. terminar de decir, no es una pérdida de tiempo hablar de la democracia en la región, ¿eh? No es una No, pérdida de tiempo, porque nosotros no, para vivimos nada. al borde y al filo de perder la democracia. Como ya la hemos perdido alguna vez y la hemos recuperado también, estamos un poco más ágiles de cintura. Pero esto está pasando en nuestra región, lo que está pasando en Venezuela, y tenemos gente que dice que es democrática y que apoya los valores de la democracia y que defiende los valores del pueblo, que está muy contenta con lo que está pasando. Entonces vale la pena hablar y discutir estos temas, que para Sin dejar de duda. lado un poquito el tema del dólar, porque el tema del dólar, yo no me dedico a los temas económicos, son importantes, vivo de la economía, pero también todo esto ocurre en un contexto de la política, y las fallas entonces están en la política, no en el dólar. Tal Esto cual. quiero dejar aclarado. Coincido plenamente. Exacto. Gracias Yo por su no, amistad. obvio, no, a mí me preocupan más los temas institucionales muchas veces que los temas económicos. Obviamente que vivo del tema Sí, económico como asesor, pero sí, sí. el tema institucional es la clave para entender el tema económico también. Pero a ver, yo creo que hay tres escenarios posibles, como termina una división dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela y se dé vuelta la cosa y a los tiros saquen a estos tipos, o la que veo menos probable es que una fuerza internacional, por algún motivo que le siga, digamos, tipo el caso de Irak o cosas por el estilo, los movilice para derrocarlos. El caso, qué sé yo, no sé, de Panamá o los otros casos que estuvimos mencionando. Creo que el Hay que... otro escenario, me parece, ahora que te escuché. A ver. No, el escenario es la contingencia. Puede haber un accidente, puede haber una muerte natural, ¿no? Y acá Alejandro, por pensarlo, las muertes de Marcelo T. de Alvear y Agustín P. Justo en el año 42, ¿no? Y eso abre la puerta a otra cosa, porque los regímenes en general, los regímenes estos autoritarios, dictatoriales o totalitarios, resisten la vida de la persona que los inició, o sea, el periodo biológico. Después de eso, siguiendo a Max Weber, tienen que transicionar hacia otra cosa. Entonces puede ser que quien está a cargo ahora muere y no preparó el camino de la continuidad, entonces se abre el camino a una alternativa. Está Puede bien. pasar, digo, es como Sí. probando otro escenario, la contingencia. La historia Sí. también. Bueno, en Cuba murió Fidel. ¿El hermano Raúl vive o no vive ya? Ya ni me acuerdo. No sé, pero bueno, pero el Sí, régimen se estableció, se quedó, se Sí, institucionalizó. está este Canales, ¿cómo se llama? Sí, no me Canel, Díaz acuerdo. Canel. Canelo, sí, Díaz Canel, Díaz Canelo, sí. Canel. Sí, Sí. sí. Eh, sí, qué sé yo. Yo la verdad que está bien, pongamos ese cuarto, pero digamos, si hay que asignarle probabilidades, y yo al que le asignaría algún tipo de probabilidad para que esto cambie es a que una parte de las Fuerzas Armadas se den vuelta. Bueno. No, la verdad, no veo otra, ¿no?
Hay Sí, que buscar pero el incentivo a eso, ¿no? claro, claro. Claro. ¿Cuál es el Justamente ahí incentivo para hacer el eso? tema es el incentivo, pero aparte, yo insisto nuevamente, acá hay 3 dictaduras que están apoyando a Maduro y no son cualquiera. Estamos Mm, hablando de Irán, estamos hablando de Rusia y estamos hablando de China. Todos necesitamos petróleo y Venezuela tiene las reservas más importantes del mundo probadas. ¿Esto qué significa? Que los incentivos de los militares, ¿quién se los va a dar? Eh, eh, a ver, del otro lado vos tenés a un Putin que te va a decir que ya lo dijo, que hay que reconocer a Maduro. Después de eso, ¿cómo te animas cuando Putin te está todo el tiempo amenazando con apretar el botón nuclear? Está bien, tenemos temas de distancias geográficas No y creo que demás, Putin se vaya a venir hasta acá. no, No, pero no tiene pudo la policía, los misiles, o sea, yo no descarto nada. No descarto nada pero está bien. porque Pero Venezuela no es algo insignificante. no pudo con Ucrania. No creo que se vaya a venir. Va, puede ser, viste, que se vengan hasta acá. Puede ser, no sé. No son lo mismo, no es lo mismo. Y no creo que tampoco vengan. Pero solamente con la amenaza, Mm. creo que es suficiente incentivo para que las Fuerzas Armadas se lo piensen bien, ¿no? Ya te digo, China, el comercio internacional, es decir, hay demasiados intereses acá, demasiados intereses, dejaron crear el monstruo. Entonces, eh, a ver, es posible que China, Rusia e Irán pudieran acordar con María Corina Machado. ¿Es posible eso? ¿A ellos les sirve una democracia de la No, forma que está planteando Marina? no, porque ellos no tienen una democracia. Entonces, ahí es donde yo veo, o sea, yo estoy insistiendo todo el tiempo sobre esto. A mí me parece que Venezuela es algo realmente importante por las reservas que tiene y por los países que están atrás. Por algo Brasil está siendo muy tibio, demasiado tibio, en una condena como ha hecho el resto de la región. Panamá incluso, Panamá fue el primero que dijo retiro embajador y nos vamos al corte de relaciones. O sea, ese tipo de medidas contundentes no se ha escuchado en el resto de la región. Entonces, a mí, honestamente, me preocupa porque, ya te digo, no hay forma de poder resolver esto. Un retiro dorado para Maduro, sí, eso sería si estuviéramos en nuestro espacio de las democracias acá en Latinoamérica. Un retiro dorado y ya está. Pero acá hay países que estratégicamente necesitan el petróleo venezolano. Entonces, todo para mí, desde mi punto de vista, se va a resolver ahí. No le veo otra salida. Bueno, creo que estamos llegando al final. No sé si hay alguna pregunta más o alguna cuestión más. No, había un comentario de un venezolano que había solicitado el uso de la palabra, pero después nos dejó el comentario. Básicamente era que no había forma de desconocer las actas que estaban online y puestas. A ver, en ningún Yo momento las vi. aquí nadie puede desconocer eso. O sea, nosotros no estamos analizando eso, sino que estamos analizando los escenarios posibles, ¿no? Claro. Por supuesto A que ver, yo las actas, perdóname, las actas las vi, yo no sé si ustedes las vieron. El tema no es que las veamos, el tema es que los tipos le den bolilla, que Maduro le dé bolilla, y que Diosdado Cabello también le dé bolilla. El tema es ese, no es que las actas están, y Maduro ni siquiera presentó las actas hasta donde yo sé, ¿no es cierto? Entonces, eso no está en discusión. La discusión está en cómo resolver este problema cuando el tipo que tiene las armas no quiere entregar el poder. claro. Ese es el problema de fondo, Sí, 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 sí. ¿no? Bueno, les dejo una última pregunta que ya es muy filosófica para el final a todos, que nos dicen, ¿les parece relevante y necesario que los pueblos sientan que sus sistemas gobernantes les dan esperanzas de progreso y felicidad?
Alejandro, te lo dejo a vos. ¿Cuál, Alejandro? A vos. Alejandro, Bueno, a ahí la vos. parte, ¿para qué nos, a ver, perdón, si nos parece relevante, ya la hora es media, nos parece relevante que la gente confíe en los gobiernos, sí, más o en la menos sería esa la idea, que los sistemas gobernantes les den esperanzas de progreso y felicidad a la gente. y sí, es importante eso, porque es lo que te hace también querer vivir la vida, ¿no? Porque para eso o sea, te organizas. Solo no podemos, estamos muy desamparados. Entonces, y es bueno, y lo mejor que te puede pasar es que tengas confianza en el gobierno, que sientas que el gobierno hace lo que debe hacer. Entonces, cuanto mejor haga eso y cuanto uno se sienta más pleno en esa vida en comunidad, mejor es, o sea, mejor va a ser. Yo ahora erradicaría, Inés, esa idea de anarquismo que no va para nada, eso de anarcoliberal no sirve para nada, no ayuda, no es una buena definición, porque solo en la vida el único modo de poder tener anarquía es sin reglas, sin leyes, ya sabemos, ni siquiera podemos sacar un auto a la calle, no podemos salir ni a caminar. Entonces, justamente la buena política nos ayuda a vivir mejor y nos puede dar esa posibilidad de futuro. Cuando eso se pierde, es lo que ha pasado en Venezuela, es lo que en un momento pasaba en la Argentina y también pasa. Hemos perdido eso. Y eso sí, las familias, los jóvenes que se van, nosotros también tenemos una sangría silenciosa. No es masiva como la de Venezuela, pero es silenciosa, que bueno, que la han favorecido, la han fomentado los gobiernos. Las capacidades para dar trabajo a todos las tenemos, pero lamentablemente nuestros políticos insisten, y la sociedad que los vota, insisten en que nos hagan lo que nos hacen. Es eso, no hay otra. Bueno, Total. bueno, gracias Alejandro por haber estado hoy a la noche. El Gracias. otro Alejandro se fue a dormir. Ah, Como sí. buen- Sí, me mandó un WhatsApp y dice, en 5 minutos tengo sueño. No, bueno, no, me dijo que tenía que salir. Sí, está Así bien. que, si te parece, la seguimos el martes que viene, Irene. Dale, Si dale, Dios quiere, muchísimas ¿eh? gracias. Que muchísimas Bueno, gracias, Gracias, Orejos, un gusto, Alejandro. Irene. Y gracias. Roberto, gracias por la invitación. Y gracias al Ah, público para Sí, escucharnos, y a todos por acompañarnos. los comentarios súper valiosos que siempre nos hacen. Muchas gracias. Bueno, Buenas noches. gracias a Chao. todos. Chao, Gracias, chao. Buenas saludos. noches. Chao.